Baisapa, Baitecoba. Muy buen día a todos, a los que están acá y también a los que nos están siguiendo de forma virtual. En la coabra de Ñeñe Vertitegui, volvemos a nuestra clase de guaraní después de este tiempo y vamos a recordar algunas cositas que estuvimos viendo. Obviamente algunas cosas seguramente quedaron un poco en una situación de, no digo de olvido, pero a lo mejor un poco de memoria nos va a venir en este momento. El curso de guaraní lo estamos haciendo en 10 clases, ¿verdad? Hoy vamos a retomar esta clase desde los temas que desarrollamos anteriormente. En Monguechacuri guaraní, Tamba, guaraní, Enviasá, historia, lo que ocurrió, los procesos que le tocó vivir a guaraní. Y desde ese punto de vista, creo que es interesante retomar la clase hablando un poco de esas circunstancias difíciles que le tocó atravesar a guaraní. Está ahora así. Hoy vivimos un tiempo auspicioso, un tiempo nuevo, que hay Arapacú, o guaraní, incluso le decía que un hecho tan trascendente, tan importante, es que un organismo tan importante del Estado paraguayo como el Tribunal Superior de Justicia Electoral abra un espacio como este y promueva el conocimiento del guaraní. Pueblo Piguere, que están ahí que a Peranán y Milo hablan a de Huecatú y dejarse. Hay un famoso mienga que dice guaraní Huecatú muy over, a la vez de hacer un movimiento lento, como lo hace en este caso la víbora, no tiene no tener brazos ni pies, entonces se mueve de una manera distinta y lentamente. A la vez de Huecatú muy over, dejarse. Y les decía yo a ustedes en algún momento que el guaraní es un idioma que hoy día es hablado por un alto porcentaje de la población del Paraguay, pese a haber sufrido una serie, si se quiere, hasta constante de discriminaciones, de menosprecio, inclusive en varios momentos de la historia, ese intento de aniquilación, de eliminación de guaraní. Eso se dio sobre todo en tiempos de la guerra del 70, en la previa. Llamamos el Peguri Penino, había que tenía Caraía, Curetí, Bartolomé Mitre, que iba a creer, que Yucaséramos Paraguay, que Yucanayan guaraní. Si queremos eliminar al Paraguay, primero tenemos que eliminar al guaraní. Es lo que decía Mitre en algún momento antes de la guerra del 70. ¿Qué hizo López? López estratégicamente, ¿verdad?, se valió del guaraní y todas las conversaciones que se hicieron en tiempos de guerra se las hacía, esas conversaciones fundamentales se desarrollaban en guaraní. Al punto que en 1867 López convoca a los más destacados, a los conocedores del guaraní. No hizo Becuera, el Gustavo Villabó, que tiene ACGT. La CGT es el abecedario, el alfabeto. Y allí estuvieron Luis Camino, Natalicio de María Talavera, en fin, otros más. Y elaboraron un sistema ortográfico, un alfabeto, con el cual posteriormente se redactaron estos periódicos de trinchera, como el Cabisuí. Un periódico que prácticamente salía únicamente en guaraní y que tenía la característica de levantar el ánimo de las tropas paraguayas y burlándose en este caso de los adversarios, ¿verdad? Yo creo que les había recordado una parte de la poesía que escribió Natalicio de María Talavera, que justamente se llama Cailla Guajamopí, y dice: Mojapui Añarimbaco y Wijari la Yeoní, o Yoguaja Anga Cailla Guajamopí, pero segundo el Caí Bartolomé de Yaguá Venancio Flores Popí, la Triste Alianza Guá. Mi baba y ahí, pone muy mismo ya ponía el contrato con el cultivo Paraguay. Lo que básicamente decía
Era un tono de burla, ¿verdad? Comparaba a Pedro II con un mono, ¿verdad? A Bartolomé Mitre con el perro y a Venancio Flores Boquín, un murciélago. Eran los líderes de la Triple Alianza. Y era una manera de burlarse y de generar en alguna medida un sentido de fortaleza a las tropas paraguayas. Termina la guerra del 70, 1 de marzo, y el 8 de marzo el gobierno de ocupación emite un documento en el cual prohíbe, entre otras cosas, el uso de guaraní en las instituciones educativas. La primera medida, de y obviamente Paraguay quedó hablando mal y pronto en ceniza, prácticamente acá no quedó nada, ¿verdad? Y la gente que iba a formarse para ser docentes tuvieron que ir en ese tiempo a Paraná, a la Argentina, y de allí cuando ellos volvieron con una idea bien definida, que era justamente el menosprecio del guaraní. Y con ello viene una palabra que hasta hoy nosotros escuchamos, y también tenemos lastimosamente todavía la posibilidad de escuchar eso en los canales argentinos, ¿verdad? La palabra guarán, ¿qué guarán? Ellos dicen muy guarangada como algo despectivo, algo feo, algo malo, y eso se instaló. El que hablaba guaraní era guarango, que hablaba castellano, una persona culta, respetable. El guaraní pues era y Bahía, y eso quedó como una especie de sello, la expresión guarango, y a eso acompañaron otras formas de castigo, castigo físico, ¿verdad? El castigo verbal no pasaba de un de indio, parece que guaraní, de indio, campesino, y que mucha gente, entre ellos conocidos nosotros, decían, bueno, no hay ningún problema, ya en el duro hay que algo no se hable. Pero en el caso del castigo físico, esa era una cuestión mucho más tremenda, fuerte para la experiencia social, ¿verdad? Y allí aparecieron desde el Yurupete, y yo les decía, eran castigos creados para los guaraní hablantes a través de la boca, hablamos Yurupete. Entonces era pegarle por la boca que hablaba guaraní, distinto a una bofetada, un tobapete, ¿verdad? Y lo otro que quedó también dentro de lo nefasto de esa historia, la gente que por hablar guaraní tuvo que arrodillarse, o sea, se le ordenaba ponerse de rodillas. Y así lo hacían, algunos lo hacían directamente en la tierra, sobre la tierra, perdón, y otros llegaron a extremos, como al ponerle el famoso abatitupí, que es el maíz duro, a pegar ahí un eso, o bien, por ejemplo, el yuquí de Saguazú, la sal gruesa, ¿verdad? O itacubí, la piedra triturada, pequeña. Sobre eso, el guaraní hablante tenía que arrodillarse por hablar guaraní. Y muchas otras experiencias. Notablemente, no pudo morir el guaraní por una cuestión tan trascendente también que siempre vale la pena recordar. Termina la guerra, el Paraguay obviamente queda diezmado y comienza el proceso de repoblación, donde las mujeres tuvieron un rol extraordinario. No en balde Francisco, el Papa, recuerda a la mujer paraguaya como la más gloriosa, y él sabe bien lo que dice. Las mujeres que pelearon en Viribelluí, por ejemplo, fueron masacradas, degolladas, y las que consiguieron sobrevivir, aparte de violadas, embarazadas, hicieron algo que probablemente ninguna mujer haga en el mundo, tener que matar en sus vientres a los hijos de sus violadores, ¿verdad? Termina la guerra y estas mismas mujeres que sobrevivieron eran guaraní hablantes, no hablaban inglés, no hablaban alemán, no hablaban francés, hablaban guaraní. Y los hijos que iban naciendo fueron educados otra vez por ellas en guaraní. Y ahí viene la parte interesante cuando uno se pregunta, entonces una parte de la respuesta está en ese proceso que se desarrolló en la posguerra. Las mujeres que llegan a tener
impresionante de hijos que otra vez ellas se encargaron de formarlos, de educarlos únicamente en guaraní. Era el idioma que ellas hablaban. Eso mismo había ocurrido mucho tiempo antes, cuando en época de la conquista de la colonia, los españoles vinieron a embarazar a cuantas mujeres encontraron por acá, y siempre irresponsablemente se mandaban a mudar y llegaban a la mujer embarazada, nacía la criatura, madre indígena, guaraní hablante, la criatura, y con un español y un indígena que hablaba guaraní. La madre hablaba guaraní, el padre ya estaba ausente. Y ese es el fenómeno que se replica un poco más, un poco menos en la pobreza del 70. Entonces, el Paraguay pasa por ese proceso de reconstrucción, no solamente en términos materiales, sino que también en términos de población. Y allí cuando llega la guerra del Chaco, el número de habitantes había crecido, pero los habitantes en su mayoría seguían hablando guaraní. Hubo un importante proceso en este caso, de la presencia de inmigrantes acá, en alguna cosa colaboraron, pero el número no era extraordinario para decir, bueno, vinieron todos de Europa y todo el mundo comenzó a hablar francés, inglés o castellano. Acá la mayoría siguió siendo siempre población paraguaya. Y empieza la guerra del Chaco, y en la guerra del Chaco aparece una figura también tan importante, así como la de López en la guerra del 70, aparece el mariscal Estigarribia. Estigarribia en 1933 declara al guaraní como idioma oficial de las tropas paraguayas. A ver, Egipto, a ver, los años que vienen en Mequeta guaraní, de Corimaña, no me tengo ni castellano. Y ese proceso se llevó adelante de muchas maneras, entre ellos con las claves, con los santos y señas, con los mensajes cifrados que se enviaban todos en guaraní. Tuve la oportunidad, recuerdo, de comentarles uno de ellos, que simplemente para la recordación de ustedes. Este mensaje decía: con Eniré, caballos estimamos a Julio o era una tropa paraguaya que estaba prácticamente en el límite con Bolivia. Se anunciaba la llegada de una tropa boliviana tremendamente grande, numerosa, y la tropa paraguaya estaba reducida, creo que eran algo así como 300, 400 hombres, los que venían casi eran 10.000. Entonces piden socorro a Cumanchaco, y Cumanchaco le responde con Eniré, caballos estimamos a Julio o Muchos bolivianos conocían guaraní, pero no pudieron interpretar esa parte, digamos, del mensaje cifrado, donde ciertas palabras no significaban lo mismo que habitualmente. Con el directo es fácil, al amanecer. Ojo también y ir a salvarlo, tampoco era problema, porque estaban en el medio, era el inconveniente. Tejí caballos de Timambo Bacuyo, ojo también yo les había dicho, traducido, un caballo de 3 patas, ni siquiera delantero el caballo, pero que al final significó el tercer cuerpo de caballería. Bueno, y como esas hay varias otras que demuestran el valor del guaraní. Los oficiales todos tenían sus sobrenombres en guaraní, las armas, una ametralladora pesada, curulú, una ametralladora liviana por la forma que tenía, ¿verdad? Parecía que tenía unas 4 patas finas, y en la forma circular daba la pinta a un gato, entonces le decían Maracayaní. O por ejemplo el teléfono de campaña, era que se pone la liana y traducido la liana que habla. Bueno, entonces, mirando esa parte de la historia, nosotros nos encontramos con procesos muy, muy duros, muy complicados, que sus efectos llegaron hasta nuestros días, porque eso de prohibir hablar guaraní, hasta ahora yo puedo, inclusive a lo mejor acá entre ustedes o en otros lugares, gente que puede tener un poco más de 40 años, no decimos mi casa estaba prohibido. Encontrar y vean en guaraní, mi papá y mi mamá hablaban entre ellos, pero no lo tenían prohibido. Bueno, hasta ese punto llegó porque papá y mamá pasaron por la experiencia, fueron denigrados, fueron reducidos por hablar guaraní. Entonces, ¿qué es lo que un papá y una mamá decían? No decían lo mismo para los hijos, entonces le decían directamente a su hijo, a Miguel Peña no hablen, ¿verdad? Entonces, casi todos fueron forzados a hablar castellano, y algunos, como normalmente son los que mucha gente dice, como matarme, hacer un cable, a llevar a mí. Pero bueno, pasar todo ese tiempo, pasar todo ese proceso,
En la historia del Paraguay también es un elemento muy importante, aleccionador para cuando en circunstancias como esta nosotros podemos analizar esos hechos y decir, pero qué fortaleza tuvo la lengua, qué fortaleza tuvo el paraguayo, que empieza a tener prohibido hablar la lengua, siguió hablando, aunque sea ñemijame, quirinijame, namisteo, cajare, ñeñejero. Y eso en gran medida en este tiempo está siendo superado ese proceso. Ya San Bebergatú, ya Java Beñipitumave, esa cajame. Pasamos un poco de la oscuridad a la claridad. Y ese es un proceso que yo les decía, todavía tiene un tiempo importante hacia adelante. Tiene que haber más cosas. Y uno de esos espacios, por eso reconocida, y vuelvo a señalar que un espacio como este es valiosísimo. Con gente como ustedes, la intención mía no es halagar la vanidad de ustedes, pero con gente que están trabajando en un ámbito importante de la vida social, política del Paraguay. Y acá está instalado el guaraní. Bueno, ¿qué es lo que hoy tenemos? Hoy tenemos un guaraní que a partir de la posguerra del 70 comienza a fortalecerse, pero sobre todo se fortalece de una manera muy interesante. Aparecen intelectuales, mi cuñeña Lua, oye, fui guaraní, y después de una escuela, yo para ver a ver, y Mohamed guaraní, y guaraní. Que ya aparece la figura de un paraguayo poco promocionado, pero uno de esos grandes paraguayos. Y en el vida fue el doctor Reinaldo Julián de Luz La Rosa. Fue el primer paraguayo que enseñó guaraní en la que hoy es Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, en la carrera de Letras. El Penadaño por guaraní. Por primera vez en toda la historia del Paraguay, recién en 1944. Se llamaba entonces Escuela Superior de Humanidades. Y 4 años después, en 1948, se convierte en Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional. Y allí él enseñó guaraní en la carrera de Letras. Y algunos de sus alumnos son los que posteriormente lo llamaron a él, entre ellos el doctor Víctor Natalicio Vasconcelos, director del Colegio Nacional, que le pide a él que enseñe guaraní en el Colegio Nacional de la capital en 1956. Fue el primer colegio donde se enseñó guaraní. Luego, siempre en la mano de Luz La Rosa entra en la que hoy es Academia Militar, entra en la que hoy es la Academia Policía, entra en la que entonces era Escuela Municipal de Arte Escénico, que hoy en día es Escuela Municipal de Locución, Radial y Televisiva y también de arte, ¿verdad? Y en 1963, por primera vez también, un director de un colegio grande, hoy en día en realidad un centro regional de educación, acá en San Lorenzo, se llama hoy Saturio Ríos. Entonces era la Escuela Normal Rural número 3, que estaba en San Lorenzo, repito, hoy Saturio Ríos, allí el director pide permiso para que se enseñe guaraní en el Saturio Ríos, en la Escuela Normal Rural. El Ministerio autoriza, y no solamente autoriza la enseñanza del guaraní, sino también el inglés, francés y alemán. Bueno, y ese es un paso importante donde se incorpora a una institución más, la Escuela Normal Rural. Pasan los años, 1967, otra vez de la mano de Luz La Rosa, se solicita a la Convención Nacional Constituyente que se reunió en ese año que el guaraní sea declarado idioma oficial de Paraguay. Lastimosamente no se dio. En esa constitución fue reconocido como idioma nacional, pero no como idioma oficial. Sin embargo, es la primera constitución de nuestro país que le dio rango constitucional, ¿verdad? Y es la primera vez que el guaraní es mencionado en una constitución de Paraguay. Esa constitución se promulgó el 25 de agosto de 1967 y esa es la fecha que los profesores de guaraní adoptamos como Día del Idioma Guaraní, por ser la Constitución del 67 la primera que reconoció al guaraní como idioma nacional. Y como se promulgó, repito, el 25 de agosto, entonces celebramos el 25 de agosto el Día del Idioma Guaraní. Esa Constitución incluyó 2 artículos. El artículo 5, que decía los idiomas nacionales de la República son el español y el guaraní.
será de uso oficial el español, y un artículo 92 que decía: el Estado protegerá la lengua guaraní y promoverá su enseñanza, evolución y perfeccionamiento. Eso se dio entonces en el año 1967, dos artículos en la Constitución Nacional. Pasó el tiempo y en 1971 se empieza la formación de profesores en una institución que existe hasta hoy, se llama Instituto de Lingüística Guaraní de Paraguay, que había sido fundado por el doctor de la Rosa también. En el año 1972 el Ministerio de Educación crea la Secretaría de Lengua y Cultura Guaraní, por primera vez también, siempre de la mano de Tula Rosa, que fue una persona extraordinaria e incansable, que hizo de todo por posesionar guaraní. Y en 1973 oficialmente, ahora se cumplen 50 años del funcionamiento de la licenciatura en lengua guaraní en la Facultad de Filosofía, en el Instituto Superior de Lenguas, dentro de la Universidad Nacional de Asunción. Este año, repito, esa carrera está cumpliendo 50 años, ¿verdad? Y es la institución que formó a muchos licenciados en lengua guaraní. El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní empezó recién a formar licenciados en el año 2005, para que tengan ustedes una referencia. Durante largos años, la única institución formadora de licenciados fue la Universidad Nacional, y fue esta carrera llamada licenciatura en lengua guaraní. En 1987 empieza por primera vez la enseñanza del guaraní en lo que conocemos acá, lo que estudiaron en la modalidad anterior, se llamaba ciclo básico. Hoy, para los que están en la reforma, es el tercer ciclo de la escuela básica. Anteriormente era el ciclo básico del nivel medio, que allí en el primero, segundo y tercer curso se enseñaba guaraní. Y fue la primera vez que la enseñanza se hizo a nivel nacional. Bueno, ese fue un paso importante. Luego, en 1992, se vuelve a reunir la Convención Constituyente, y allí por fin logramos, porque yo estuve involucrado, la atendieron un montón de gente, que el guaraní por fin sea idioma oficial. No fue por unanimidad, tengo que aclarar, porque había sectores que para nada querían que el guaraní sea idioma oficial. Fue por mayoría, no por unanimidad, pero al fin y al cabo hoy es el idioma oficial. Y eso está señalado en el artículo 140. PBI, guaraní castellano, Aerágena Paraguay, NIETT. La palabra NIETT equivale a idioma oficial. Idioma TT oficial. Bueno, Paraguay NIETT. Y hay un artículo, otro artículo, que es el artículo 77. Ese artículo 77 garantiza el derecho de todo ciudadano a recibir educación inicial en la lengua materna. Y la persona o un grupo de niños, mayoritariamente en ese grupo hay guaraní hablantes, entonces el docente empieza el proceso guaraní y lentamente va pasando al castellano. Y viceversa, si el grupo mayoritariamente habla castellano, empieza en castellano y luego, como segunda lengua, tiene que aprender guaraní. Ese fue el proyecto original. Bueno, eso está en el artículo 77. ¿Qué pasó? En 1994 empieza la reforma educativa. Reforma educativa que convoqué en Artimó, que se llama Mujer Guaraní, que convoqué en Artimó. Y esta reforma educativa, ¿qué es lo que hizo? Introdujo al guaraní en la educación escolar básica y posteriormente en el nivel medio. Y allí cerramos un ciclo que empezó en 1944. Y que yo siempre le llamo la atención a la gente en este sentido. El guaraní empezó en 1944 en la universidad y en 1994 llegó al primer grado. Se hizo el proceso al revés. Hasta en eso fue el guaraní. Pero sin embargo, ya pasó el noveno grado, ya pasó el tercer curso de la media, y bueno, ya está en la universidad, están las universidades. Hoy instituciones como el Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, o la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, tiene como pautas ineludibles la inclusión de guaraní como asignatura, ¿verdad? Y que en este caso las clases se puedan desarrollar
Eso es un paso importante. ¿Qué otra cosa más tenemos hoy? Y hoy tenemos una ley de lenguas que, fíjense, en 1992 se promulga la Constitución que incluye todos los artículos que les mencioné, 140 y 77. Y recién 18 años después sale la reglamentación, porque ese artículo 140 dice que los idiomas oficiales de la República son el español y el guaraní, la ley reglamentará su uso. Y tardamos 18 años para tener la ley. La ley se aprobó el último día de diciembre del año 2010. Y en el año 2011 se crea, en virtud de esa ley, la ley de lenguas, así se llama, ley de lenguas, la ley de guaraní, se crea una primera institución que es la Secretaría de Políticas Lingüísticas, que hoy tiene como ministra secretaria a la profesora magíster, la diputada Alcalá de Silvero. En ese entonces, cuando se crea, el primer director fue otro gran paraguayo, un extraordinario cultor del guaraní, el doctor Carlos Villagra Marsal. Fue el primer ministro secretario de Política Lingüística. Y bajo la gestión de Villagra Marsal, un año después, en el 2012, se crea oficialmente la Academia de Lengua Guaraní, que es la academia oficial. En realidad, históricamente, el guaraní tuvo hasta ahora 3 academias. Una que ya se creó en 1920, otra que se creó en 1973 y esta que actualmente está vigente desde el año 2012. Un dato más que vale la pena mencionarles es que en el año 2014, 2015 en realidad, cuando se cooperativizó, también en un trabajo de hormiga, nos tocó desarrollar el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní con una participación en un alto porcentaje para que esto ocurra, es el reconocimiento del guaraní como idioma oficial de trabajo del Parlamento del Mercosur. Se había solicitado que sea del Mercosur, sin embargo allí por una serie de trámites hasta ahora no se pudo lograr. Sin embargo, un gran uruguayo, el doctor Rubén Martínez Huelmo, parlamentario, con quien tuvimos un contacto en el año 2006, ya en el 2006 él había solicitado al Parlamento uruguayo que Uruguay acompañe el pedido paraguayo de que el guaraní sea idioma oficial del Mercosur. Pasó el tiempo, imagínense, del 2006 a 2014, sorpresivamente un día nos escribe el doctor Martínez Huelmo, uruguayo, repito, y nos dice, bueno, acabo de ser electo presidente de Pablo Azul y quiero poner en campaña, si no para el Mercosur, por lo menos para el Pablo Azul, el proyecto para que el guaraní sea idioma oficial de trabajo. Y efectivamente así lo hizo un paraguayo que lastimosamente en estos días falleció, otra persona que nos ayudó muchísimo en su momento, el doctor Héctor Lacoñata. Él fue el que el nombre de los parlamentarios paraguayos propuso y la idea fue secundada por todas las representaciones. Y a partir del año 2015 oficialmente el guaraní es idioma oficial de trabajo del Pablo Azul. ¿Qué otra cosa más? Y tenemos hoy la presencia guaraní en varias universidades de la región y del mundo. Va a haber Unimboé Buenos Aires, Unimboé Rosario, Universidad Nacional de Rosario, Unimboé Guapete, Universidad Nacional de Misiones, Argentina, Unimboé Universidad Nacional del Nordeste, Unidad Corrientes, a 2022 que Unimboé mismo recibir curso Jujuy, Argentina, a través de un profesor conocido en agosto del año pasado en la Universidad Nacional de Jujuy, que inició un curso de lengua guaraní. En el caso de Brasil, acá cruzando la frontera, pasando de Ciudad del Este a Foz do Iguazú, en la UNILA hay cátedras de guaraní. Unimboé Guaraní Alemima, Unimboé Guaraní, Unimboé Guaraní Dourados, Mato Grosso, Unimboé São Paulo, en la famosa USP, en la Universidad de São Paulo, tiene cátedra de guaraní. También, allí hoy, ¿verdad? Nosotros, acá en la parte más inmediata, menciono Argentina, Brasil, Uruguay. Hoy en día inclusive hay una escuela que se llama República del Paraguay, donde tiene clase de guaraní. El caso de Bolivia tiene 4 departamentos, Tarija, Beni, Pando, Santa Cruz,
que son regiones donde se habla guaraní. Ellos enseñan guaraní. Esperamos que a Juan Buente suena de una manera distinta. El guaraní boliviano tiene el acento llano. Ellos son los que dicen capirenda en vez de capirendado, o dicen camiri en vez de camiri. El acento lo que varía, en vez de decir murubisa, es murubisa. Creo que se entiende, ¿verdad? Y de allí pasamos ahora a Estados Unidos, a Cátedra Guaraní, pasamos a Europa, España, en la Universidad Autónoma de Madrid, que es una destacada filóloga y lingüística, la doctora Susana Palacios. Ella desarrolla seminarios, cursos de guaraní en España y en varias otras ciudades del mundo. En Francia estuvo inicialmente el doctor Rubén Barrio Zaguer, y con él un correntino muy estudioso guaraní, el doctor Silvio Liuzzi, amocoidano y también un gran gestor, promotor, difusor de la enseñanza guaraní, fue Augusto Roabastos. Bueno, lastimosamente fallece en Roabastos, fallece el doctor Rubén Barrio Zaguer, queda Silvio Liuzzi y conforma un equipo donde hoy día, entre los que están promoviendo la enseñanza, la investigación del guaraní, está ya una docente francesa, la doctora Capuchine Boudin. Ella llegó a estar en Paraguay por años aprendiendo guaraní. O digo, aprendiendo guaraní, no voy a guaraní, no pido vamos a ir. Cuando hagas aprendiendo guaraní. Que le debemos también a Francia, a la Universidad de París. Estamos hablando nada más y nada menos que de París, la Sorbona y compañía. Y a ellos le debemos hoy que varias de las obras del guaraní, sobre todo jesuítico, el tiempo de la colonia, hoy estén en línea, online, estén en el internet. Entre ellos una famosa obra de Antonio Ruiz de Montoya, que es Arte y Vocabulario de la Lengua Guaraní. Por acá, ese material está disponible gracias a este departamento de la Universidad de París, liderado por la doctora Capuchine Boudin, por el doctor Silvio Liuzzi, que hoy en día difunden materiales del guaraní antiguo, además obviamente promocionar la difusión de la enseñanza guaraní entre los estudiantes de Francia. También en Alemania apareció el primer sitio que tuvo el guaraní en internet, no es paraguayo, es alemán, y es obra de un estudioso del idioma guaraní como pocos, el doctor Wolf Lustig, a NTV o guaraní bien bojera, ñanduti esa es internet. El propio Wolf Lustig, al tratar de encontrar un nombre guaraní para la palabra internet, él se puso a pensar que internet se parece a una araña, entonces por allí usó la palabra ñanduti. Uno va a decir, quiero buscar algo en internet, acá atrás de ñanduti. Es la expresión oficial para decir internet. Bueno, y justamente en ese punto, dentro de esto que estamos haciendo, rememorando y agregando algunos datos, porque esto es importante para retomar nuestra clase, tenemos que conocer la historia. A veces uno estudia la lengua por la lengua misma y es como uno siente tanta pasión que como cuando uno conoce estos procesos y habla de las circunstancias difíciles que le tocó vivir al guaraní, cómo fue ganando espacio lentamente, ¿verdad? Por eso yo, es la tercera vez que estoy mencionando. Este curso de acá va a pasar a engrosar la historia reciente del guaraní. Cuando estamos hablando, repito, nada más y nada menos que el Tribunal Superior de Justicia Electoral que promueve la enseñanza guaraní. O sea que hasta ahora no se dio en todas las instituciones públicas. En esta agenda, y no vamos a dejar de guaraní. Hablemos a ñeñe guaraní, más ñeñe guaraní, a ñeñe castellano, para guaraní. Entonces, ¿qué es lo que hoy nosotros normalmente tenemos? Todos los que estamos acá en esta sala y todos los que nos están siguiendo a través de la clase virtual. De hecho, al hablar de virtualidad, ya estamos hablando de una circunstancia que se da en una modalidad de distancia. ¿Dónde pueden estar las personas que hoy nos están viendo? Pueden estar acá en el barrio del Paraguay, pueden estar en Concepción, pueden estar en Alto Paraná, ¿verdad? Bueno.
Este es un proceso que probablemente 10 años atrás era impensable. A ver, va a ser Luisa que lleva la misma pandemia. Va a ser Luisa, a ver si se adena. Pero cuando empezó la pandemia, en la desesperación todo el mundo entró a ver cómo desarrollar las clases de la escuela, del colegio, de la universidad, y allí aparecen estas herramientas. Es decir, Zoom hoy en día en Paraguay es la cosa más común, es como ya podéis que se te ve en la esquina. Más bien el grupo hay Zoom o Meet y compañía. Palabras que entraron, herramientas que entraron en el uso de la gente a partir de este incidente que nos tocó a todos en el mundo. Bueno, y entonces, a lo que voy, lo que nos ven y lo que estamos acá todos tenemos un celular. Frecuentemente estamos mirando Mava, Facebook, Instagram, WhatsApp, WhatsApp, es una cosa normal. Al punto que mucha gente dice que una gran parte de la población, no solamente de nuestro país, sino que del mundo, casi pasa la mitad de su tiempo en ese mundo virtual. Y la otra mitad es esta que estamos haciendo ahora presencialmente. A ver, el tema es que lo tenía ahí en el que se juega Guaraní y cómo esto le afecta al guaraní y el guaraní tiene que quedar fuera o tiene que entrar. De hecho, ya entró. Y allí es donde vamos a hacer referencia a un informe de la UNESCO del tiempo de pandemia que decía que informe en el mundo existen más de 6.000 idiomas, 6.000 lenguas. Hoy voy a ver, porque se acuerda de 6.000 yenes. Bueno, de esas 6.000 lenguas, dice el informe de este inventario que hizo la UNESCO dice que hay más de 3.300 lenguas en el momento en que se hizo la publicación de idiomas en peligro de muerte. Y cuando, según este informe de la UNESCO, las lenguas están en peligro de muerte cuando tienen menos de 100.000 hablantes. 100.000. Y en algún momento cuando acá desarrollamos la primera clase, yo les decía a ustedes, acá en Paraguay, aparte de los indígenas que hablan guaraní, y nosotros que seguimos hablando guaraní, ¿verdad?, están las otras comunidades, que son las comunidades indígenas nativas, no guaraní hablantes. Allí mencionamos a los guaná, Agueté, Sanapaná, toda la lengua, Macá, Nibaclé, Manduí, Chamaco, Guayoleo. Y en algunos casos yo les di números, el caso de los guaná, Agueté, entre 300 y 400 últimas personas, ¿verdad? Y decir 300 a 400 es mucho menor, terrible, cuando que para la UNESCO lo que tienen menos de 100.000. Acá estamos hablando de 300 últimas personas. Ahí va el tema lo va a vender. Bueno, entonces esas son las lenguas que están en peligro de muerte. ¿Cuál es el otro condicionante para que una lengua entre en riesgo hoy? El no tener presencia en Internet. Para la UNESCO, para el grupo que hizo el trabajo, decían una lengua que hoy no está en Internet, una lengua que prácticamente se condena a la desaparición. Y es en ese sentido que hoy les quiero mostrar qué es lo que hoy tenemos. A mí, niña de Chava, venía ahí por la primera, la voy a tener por el cata, que contiene noticias, informaciones, datos. Modo, pero también por acá. ¿Dónde van a buscar información? Hay lugares donde se puede encontrar información guaraní en guaraní. Bueno, es lo que quería mostrar ahora. Entonces, acá voy a compartir la pantalla y quiero mostrarles un segundito acá, tengo esto primero, y vamos a ver si esto podemos proyectar. Y me van a decir si ya una de esas cosas que están viendo, allí parece que ya aparece, ¿sí? Bueno, esto que están viendo es lo que se llama en guaraní Wikipetá. Tiene el acento final del guaraní, porque en guaraní todas las palabras son agudas, guatá, carú, no, mené, todas agudas. Entonces, Wikipetá. Y la A nasal, porque la A nasal es típica del guaraní, la guaraní del pueblo castellano. Bueno, entonces, ¿qué es Wikipetá? Es la versión guaraní de Wikipedia. Y habiendo 6.000 lenguas en el mundo, hoy día creo que Wikipedia tiene apenas 370 lenguas en las cuales Wikipedia funciona.
en esas 370 lenguas. Una de esas lenguas es el guaraní. Y esto que están viendo ustedes acá es parte de lo que tuve la circunstancia de haber empezado en el año 2007 de manera totalmente casual. Mira que curioso, aquí le digaba a mi bajado que te quiero, con el que ven y que estoy haciendo. Bueno, entonces, era noviembre de 2007 cuando yo entré como cualquiera de ustedes, en ese tiempo ya usaba internet como cualquiera, entonces era usuario de Wikipedia. Tenía mi clave de acceso, mi contraseña, todo. Yo usaba Wikipedia con una finalidad académica. Y justamente me faltaba un dato que iba a saqué hacer. Hay que volver a Cajamar, era un sábado, tenía que tomar un examen de la Facultad Politécnica y media horita antes yo terminé de escribir un cuento cortito sobre el Pola, ese guaraní, 10 líneas, Pola fantasma. Entonces yo saqué la información y se me vino la ocurrencia de intentar alocar mi cuento de guaraní en Wikipedia. Y dije, ¿por qué? Voy a probar. Entonces entro a la página de edición, que hago copia y pego, le pongo título, enter. Como estaba apurado, no tuve la oportunidad de chequear la que tuve más exacto, estaba de manejando. Se me pasó, me olvidé, y una semana después volví a estar en una situación parecida, sentado, buscando otros datos. Allí me acordé de lo que había hecho, escribo acá en el buscador, y la respuesta que obtuve es la información que usted busca en el sitio Wikipedia. Se no va tan mal, ya pues leí la misma cosa. Entré, abrí la página de edición, copié, pegué, puse el título, entré y por esas cosas de la vida me quedé un momento. Y yo recibo un correo electrónico y al leer leo en un mal castellano que después me enteré que la persona usó un traductor, no hablaba castellano, él usó un traductor y en el traductor decía poco más o poco menos, entiendo que usted está tratando de editar una página de Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Si usted quiere, yo le puedo ayudar, yo soy editor de Wikipedia, pero tiene que contarme qué es. Y termina el artículo firmando Hugo, nombre común, Hugo, cuando Hugo es guaraní, ¿verdad? .arg. Yo leo ARG, Argentina. Hugo.arg, cuando yo, sobre la marcha le respondo, le digo, hola Hugo, efectivamente guaraní, yo soy David Galeano, vivo en Paraguay, y lo que estoy tratando de editar es un cuento sobre fantasmas, que acá decimos Pola. Es un cuento cortito. Es un cuento ingenuo, no es nada malo. Después de su profesor, y tratando yo de ponerme bien con él, le remato allí el mensaje diciendo que me pone muy contento con él. Pensé que era Argentina, la ARG, yo me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, argentino, me ayude. Y me envió el mensaje, al rato vuelve la respuesta y me dice, lamento mucho informarle, yo no soy argentino, tampoco vivo en América, yo vivo en Lituania. Mi nombre es Sarunas Simkus. Tengo 17 años y soy editor de Wikipedia. Envíenme en un archivo adjunto el cuento con una traducción al castellano. Rápidamente hago la traducción, le envío en 5 minutos, o más. Pasa los minutos, recibo nuevamente el mensaje que dice salga y ingrese en 5 minutos y escriba el nombre del cuento. Los 5 minutos más largos de mi vida, que llegué a Jaía o Cenice, o Ima, ¿verdad? Estaba el caso de Pola, inclusive con una imagen de un fantasma, que ella le puso, ¿verdad? Bueno, contentísimo la vida, si mi padre allá, y eso fue sábado, domingo, lunes, martes, me escribe tipo 11 de la noche. Y es la hora normal en la que yo también me siento a escribir, ¿verdad? Entonces recibo un mensaje, pues, que tiene otros 2 cuentos de BMN. Yo tenía que la patada, ¿verdad? Yo los otros 2 con la traducción, porque es lo más cortito, obviamente por tema de la traducción. Uno era otra vez de Pola y el otro era el caso de Luisón. Entonces, otra vez la cuestión, sale y entra en un rato, ¿verdad? Entro, me encuentro con otros 2.
Eso fue martes. El miércoles, jueves, me vuelve a escribir. Era ella que escribía, ¿verdad? Y entonces me dice que tiene 3 en mi mente. Vuelvo a enviar 3. Al rato eran 6. ¿Y qué pasó? Él me escribe otra vez el sábado, una semana después, y me dice: yo tengo que aprender guaraní. Yo tengo que aprender guaraní. Me gusta el guaraní, me dice. Yo no hablo guaraní, pero me gusta. Y le pido que ahora más usted me escriba de forma bilingüe, me ponga en castellano y al lado cómo se dice eso en guaraní. Me duplicó el trabajo, me complicó, porque allá nace va esa va o la salud, o aquí, a la cande, envío, guatilla, papel. A vos, a esa, y llegó un momento en que me escribe en guaraní, llegó, se olvidó el castellano, ni no va a ese guaraní, va a esa badito, habla cande, guatilla, ni mí, no con agua. Sorprendido yo, le digo: ¿cómo estás haciendo esto? Que acá la gente me cuesta aprender. ¿Cómo? Y me dice: lo que pasa es que eso que ustedes ven en la computadora, estas son ecuaciones. Y yo manejo esa parte, me dice. Entonces lo que yo estoy haciendo es codificando todo. Y cada vez que necesito una frase hecha, yo ya le doy un clic y aparece la frase. Vale. Empezamos, eso fue en noviembre, diciembre. Y me dice él, ya para que entrando en diciembre, ¿a usted le gustaría colaborar conmigo? Me dice: yo quiero poner la interfaz de Wikipedia guaraní. Y le digo: ¿qué necesitamos? Y que usted haga la solución. Entonces empiezo, me pasa 5 palabras, 10, 15, y va subiendo, ¿verdad? Y siempre a las 11, 11:30, 12 de la noche. Y después me enteré que allá eran más o menos las 7 de la mañana, a las 8 para la o para más mira que. Bueno, y comenzaba en 50 palabras, 100 palabras, 200 palabras. Terminé en el trayecto de un mes haciendo una traducción de 32.000 palabras. Y todo esto que ustedes están viendo allí es el producto de ese trabajo. De haber traducido íntegramente la interfaz y todo lo que tiene. Que entra acá, encuentra únicamente guaraní. Wikipedia guaraní, guaraní. Una persona que no habla guaraní, cuando está tratando de acá, no va a entender nada, ¿verdad? Y entonces, al cabo estábamos a fines de enero, y él me pasa el mensaje más fuerte de todo. A 60 días, un poco menos, me dice él en ese mensaje: si hoy todos los paraguayos quieren morir, que pueden morir. Pero guaraní ya no va a morir, porque de hoy tenemos 60 páginas y tenemos Wikipedia guaraní. Estaba más feliz, yo ni qué decir, ¿verdad? Yo le aclaré al comienzo, escenario, yo vivía bien, yo no tengo dinero, como mira que yo te iba a ayudar, el Señor me pedía algo, no tengo nada. Y en ese momento me viene a la mente y le vuelvo a decir: pero es una cosa fabulosa, le digo, increíble. Y yo te sigo insistiendo: no tengo dinero, pero si tuviera ni todo el dinero del mundo, va a ser yo a pagar esto. Y él me dice: no se preocupe, que bueno. Y finalmente pasaron unos días y me escribe otra vez y me dice: ya sé cómo me va a pagar. Y le digo: ¿cómo le digo? Mensaje va, mensaje viene, correcto. Y le digo: ¿y cómo le digo? Y me dice: en Paraguay se toma una bebida que se llama tereré, yo quiero tomar tereré. Y así nomás me digo. Entonces acá con mi señora fuimos a Luque, lo oye por acá, un lindo equipo de tereré, ¿verdad? Era mate y tereré. Y le cagamos una bolsa de esa linda de hierba, que allí empezó nuestro drama porque ninguna agencia de viaje quería llevar por la hierba, ¿verdad? Y que no había empresa que iba a llevar por todo el tema de la droga. Hasta que alguien me advierte y me dice: podés enviar por la lista diplomática, relaciones exteriores. Fuimos, hablamos con un amigo, le enviamos, y no sé si vos podés de ese lado, Jonathan, proyectar, si podés escribir Sarunas, Simpus. Sarunas, S-A-L-U-N-A-S, Sarunas. Y Simpus es S-I-M-K-U-S. Sarunas Simpus. Y vas a ver un texto, aparece en una de las fotos, si puedes buscar. Y en la foto de él tomando, en otra vez. Si es por ahí, se puede, para todos, de acá, Jonathan, que es un capo, no da la mano, como yo no soy muy avesado en el uso de esta máquina que no es la mía, entonces acá con Jonathan vamos a decir por favor. Esto para que ustedes vean nomás
cómo resultó simpática la cuestión. Salud, él recibe el envío nuestro y nos pasa una foto donde ahí está, desde acá nos vamos a Jonathan. Es la foto y este muchacho que ven ustedes allí es Saruna Circus, van a ver ustedes en un momentito. Ahí está, ese mismo. Él está tomando allí y me pone el mensaje, estoy tomando tereré en Lituania, habéis llegado a Cocero, ¿verdad? Hace más frío que no sea, pura nieve era la cuestión. Y él tomando tereré, y después ya me di cuenta que se equivocó en base, ¿verdad? Estaba tomando el mate. La verdad es que para el mate, ¿verdad? Pero bueno, le dije al fin y al cabo al lugar frío. Bueno, esto es lo que por una parte tienen ustedes con lo que se llama Wikipedia. Vuelvo a repetir, allí van a ver ustedes la imagen. Cuando pasó tras un tiempo, él me dice, está bien, ahora ya tenemos Wikipedia, los paraguayos tienen Wikipedia, pero resulta que esto es internacional, me dice. Y acá tenemos que publicar información de todas partes. Y cuando dice tenemos que publicar, ya estaba incluido en la historia, ¿verdad? Entonces le digo, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, mi idea tengo cómo funciona esto, ¿verdad? Y me dice, vamos a empezar, si me parece bien, con la persona más buscada del mundo, 2008. 30 a 40 millones de personas por día lo buscan a este señor. Y entonces le digo, ¿quién es? Y él me dice, John Lennon. Y ustedes ponen allí arriba en el buscador, me dice GK, y van a encontrar ustedes entonces a John Lennon. ¿Sí? Ahí, perdón. N-O, ¿verdad? N-N-O. Ahí. Está ahí, ¿verdad? Va a buscar y acá está van a ver ustedes a John Lennon en Guatemala. Este es el primer artículo que publicamos, un episodio, un personaje internacional que ustedes ven allí a John Lennon totalmente guatemalteco. Esto que está en azul, ustedes le ponen el cursor encima y van a encontrar allí, por ejemplo, en el menú, esta es la Segunda Guerra Mundial. Esa información ya está disponible en guaraní. Ya pueden echar, le dan un clic allí y ya tienen algo sobre la Segunda Guerra Guaraní, Segunda Guerra Mundial de Guaraní. Lo que está en color rojo es lo que todavía no tiene información. Allí vieron ustedes que nació en Liverpool y la palabra Liverpool está en rojo, ¿verdad? En color rojo. Entonces, ¿qué significa? Que eso hay que cargar en guaraní. Y son parte de las acciones que todavía no pudimos llevar adelante. Entonces, acá tienen ustedes parte de la historia de los Beatles y la historia de John Lennon. Y acá es una invitación también para ustedes, terminamos de aprender ustedes, hablando de ayuda para niños, alguien que tenga una historia, algún personaje, la historia de su comunidad, la historia de algún episodio, algún acontecimiento de nuestra historia de Paraguay, o cualquier otro tipo de información, artesanía, creencia, costumbre, llegada, caso, todo puede entrar acá. Y si es así, siempre se va a incluir el nombre de ustedes allí al final, van a encontrar ustedes, dice Ojaí, y van a encontrar ustedes allí sus nombres. En este caso, como es una donación, le dicen en Wikipedia, este es un artículo mío. ¿Qué pasó después? Comenzamos a cargar, y cada vez que ocurre algo, particularmente acá, una de las últimas cuestiones que me tocó en este caso incluir, acá le voy a escribir, es el caso del artista paraguayo que falleció no hace mucho, Tito Acuña, y ustedes escriben Acuña, acá escribo Acuña, sí, ahí está. Bueno, y entonces al ponerle nosotros Tito Acuña le damos el IGK y sí, ahí está Tito Acuña guaraní. La biografía de Tito Acuña es totalmente guaraní. Esto también es parte de lo que hoy ya tenemos en guaraní. Cuando alguien dice Olivio guaraní, ¿a qué le gusta? Esto que están viendo acá hoy día tiene más de 5.200 páginas. Acá arriba mismo, si ustedes se fijan, allá al costado, aquí estoy poniendo el cursor, son 5.000, casi 5.300 páginas disponibles ya hoy en Wikipedia guaraní. Wikipedia, esa es la guaraní. Yo allí pueden poner Meyú y van a encontrar la historia en Meyú, cómo se hace, guaraní con el pueden poner, qué sé yo,
yo que en Pablo Neruda, y van a encontrar la historia de Neruda guaraní. Pueden poner Francisco Papa, y van a encontrar la historia de Francisco Papa guaraní. Que son, desde el, repito, 2008 hasta ahora, casi diariamente estamos alocando una o dos informaciones. A esta cruzada que es Wikipedia, hoy se han sumado varios otros ya editores, algunos paraguayos, tan brasileños que es un capo, hablan muy bien guaraní, muy bien guaraní, y él va sumando. Entonces la invitación para ustedes también, para los que nos están escuchando, nos están viendo, yo sé que hay docentes en el grupo y aquellos que no lo son igual, que en algún momento tengan algún escrito guaraní que consideren interesante y que puedan incorporarse como parte de los conocimientos del Wikipedia guaraní. Acá está disponible esto, ¿sí? La otra herramienta que quiero mostrarles, todo Wikipedia fue el año 2007, fue la primera importante herramienta que nosotros incorporamos al guaraní, 2007. Es decir, aquello de que el guaraní está en internet, pero les voy a mostrar esto otro. Y ustedes van a tener la oportunidad, si quieren, de descargar y de usar. Esto que viene acá es el navegador Mozilla Firefox. Firefox Software. En guaraní la traducción fue Aguaratata. Bueno, y Firefox es un producto de Mozilla, es el navegador. Dicen que entre Google o Google y Firefox hay que hacer una carrera cabeza a cabeza en el mundo, ¿verdad? Hay mucha gente que usa Firefox, en algunos lugares se usa más Firefox, acá usamos más Google. Sin embargo, lo interesante de esto, si Wikipedia funciona en 370 lenguas del mundo. El caso del navegador Mozilla es más exquisito, ¿verdad? Son 112 idiomas hoy que tienen su versión propia. Y la única lengua nativa americana, ninguna otra lengua de América, nativa de América, salvo el guaraní es la única lengua que tiene su versión propia del navegador. Se tradujo el 99,7%. Ese 0,3% es información privada de Mozilla que no se puede traducir. Pero está al tope. Y ustedes van a ver acá, ahora ya se correr el cursor, totalmente guaraní. Inclusive, gracias a ellos ustedes van a ver acá, por ejemplo, la G. En la G nasal dice lo apoyan hicimos internet, ¿verdad? Eco Onosá, Esai, Eva, o Pa Arapeno, para todos los días. Guaná aparece, y Guaná aparece con la G nasal. Ellos nos preguntaron, nosotros nos dijeron, ¿es necesaria esta letra? Y claro, es la letra, la única letra auténticamente guaraní es la G. Es propia de guaraní. Esa es la única letra que no existe en otro idioma. El único fonema, sonido. Y la letra es esta. Y gracias a Wikipedia y gracias a Mozilla, hoy tenemos la G nasal en internet. Y van a ver que en Moana, la A nasal, la tilde correcta, que es la tilde de la N. Ya todos estos tipos ya hoy se volvieron comunes, gracias a esto que está acá. Bueno, este es el segundo. Esto nos llevó 3 años de trabajo, involucrado al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, la Facultad Politécnica, que nos proveyó toda la parte de equipos, computadoras y compañía, y los especialistas en informática. Allí, por ejemplo, como es una traducción, acá se hicieron, en total se tradujeron 52.000 palabras. Pero esto se va actualizando, es decir, cada 15 días, cada 20 días, Mozilla incorpora algo nuevo. Y eso que se incorpora inmediatamente se vuelve a traducir a guaraní, sobre la marcha. Estamos hablando casi al final de 54.000 palabras, frases traducidas. Y nos encontramos, por ejemplo, con situaciones muy particulares. Nosotros le llamamos comúnmente pestaña a esto que ustedes están viendo allá arriba, ¿verdad? Hay varias pestañas, si yo les muestro allí con el cursor, acá tengo abierta una, al lado está otra, al lado está otra, 3, 4, 5, 6 pestañas están abiertas. Y eso, ponerle topeado era la misma cosa que la pestaña ocular. Entonces le buscamos un nombre y le llamamos tendrá y qué, tendrá y qué, que está en qué, que está al lado. Entonces tendrá y qué pasó a ser pestaña. Al que entra y
tienen alguna dificultad, van a encontrar allí inclusive un glosario. Isabe que alikuwa kwamba bahise tenye apoyo kubwa que devenía en alikuwa bahise tiene un glosario, un vocabulario donde ustedes van a encontrar mucho de lo que está acá. Si ustedes se fijan acá en la parte de arriba dice ahí tienen ustedes donde dice que se puede descargar. Y la misma cosa ocurre con el celular. Ustedes entran a la aplicación Mozilla, Firefox, al celular, y allí en la esquinita que tiene 3 puntitos, ustedes le dan un clic y buscan idioma. Y el idioma van a encontrar ustedes guaraní o van a encontrar abañe. Y le dan un clic y el teléfono ustedes, los que tienen Android, el sistema Android, va a comenzar a funcionar el navegador en guaraní. Va a navegar en guaraní. Bueno, ese es otro, repito, producto interesante que hoy disponemos. 2016 fue el año que esto oficialmente se lanzó. Y a partir de allí se está actualizando periódicamente, cada 15 o cada mes. Ahora quiero mostrarles el tercer producto que ahora está en proceso. Oye, ya pueden, van a ir a OPA. Y esto es extraordinario porque ustedes conocen, así como acaba de mostrarles lo de Firefox, Mozilla. Tenemos la otra empresa feroz, que es Google o Google. Y Google tiene su traductor. Uno entra y escribe en castellano y traduce al inglés, y escribe en castellano y traduce al portugués. ¿Qué pasa, por ejemplo, que hoy Google decidió crear su traductor guaraní-español? Español-guaraní. Y el desafío es traducir 200.000 palabras en clase. Hay un equipo que está integrado por 5 personas que hoy están haciendo este trabajo. Llegó a un 40%. Tenemos 60.000 palabras hasta ahora y faltan 140.000. El objetivo es que para el año próximo, a fines del año próximo, esto se termine. Acá, sin embargo, esto ya está funcionando. No probablemente en un 100%, pero les puedo asegurar que un 95% fabuloso. Acá ven ustedes, y yo voy a escribir acá una frase que estoy usando por una cuestión práctica nada más. Voy a escribir acá P, y fíjense, ya comienza la traducción al español. Escribo Yaguá, y ya me dice el verbo. Y le doy azul. Y allí que dice el perro azul. ¿Qué me permite esto? Yo ahorita iba a hablarte ninguna palabra, jamás dije castellano, tengo mi celular, tengo mi traductor, escribo y la persona puede leer, pero aparte de leer, me puede escuchar. Y yo, por ejemplo, no sé si sale ahí el sonido, el perro azul dice, le doy otra vez nada más y me está reproduciendo en voz el perro azul. Ahora mismo, allí mismo, entonces si yo busco aquí en la columna de la traducción, ahí, yo busco, por ejemplo, si ustedes tienen allá en mano, creo que por acá está inglés. A ver, un poco, creo que está en inglés, ¿eh? Un segundito. A ver si me un poco más. A ver, fíjate un poco en inglés. Muy por ahí. Hace horas. Ahí. Si ustedes se dan cuenta de Blue Dot, directamente de guaraní al inglés. Y otra vez tengo la posibilidad de escuchar eso. Ahí. Y repite de Blue Dot. Está repitiendo. Y simplemente yo escribo en guaraní. Tengo el celular, voy a cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Pero nunca hablé ni castellano, ni portugués, ni inglés. Sin embargo, escribo hoy en guaraní y ya este traductor está funcionando haciendo traducciones. La cantidad de idiomas que tienen son todas las que aparecen en esta lista de acá. A ver un poquitito, una más. Creo que por acá estaba portugués. A ver un poco. Creo que dice portugués. Mira, este será portugués.
ellos están incluso, ¿verdad? Entonces le damos que ahorita, un cachorro azul, ¿verdad? Entonces yo le doy el clic y un cachorro azul está funcionando ahí. Esto es la novedad, esto es lo último de lo último, ¿verdad? Cosa que 50 años atrás nadie jamás en la vida pensó que podía existir. Hoy en día tenemos, y esto le debemos a un grupo de 5 personas que está haciendo el trabajo y lo hace a título particular. Esa es la parte que todavía el Estado paraguayo tiene como una deuda con el guaraní. Wikipedia es un producto generado de forma privada. El caso del navegador Firefox es otro producto generado de forma privada, se hizo de forma ad honorem, y en este caso también ocurrió lo mismo con el tema del traductor. Hoy en día nosotros estamos teniendo un traductor que en un alto porcentaje está funcionando en este momento ya con la posibilidad de traducir a todos los idiomas en los cuales Google tiene el traductor. Eso creo que es interesante en este momento poner a conocimiento de ustedes a través de esto que estamos viendo. Y quiero entrar en esta última parte, porque también es otro tipo de novedades. Hay algunas que creamos nosotros los que estamos vinculados a voy a dejar la escuela hoy un investigador ya. A eso me refiero cuando hablo de personas que están dentro del tema. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, aparece en el escenario personas que dentro de la buena voluntad comienzan a producir materiales muy lindos, que hoy en día nos muestran la capacidad de adaptación que tiene Guaraní, cosa que normalmente anteriormente no se daba, hoy tenemos. Y quiero mostrarles una canción que creo que todo el mundo llegó a escuchar, conoce, se cantó en inglés, en francés, la versión original en castellano, no sé a cuántos idiomas se tradujo, y se tradujo a guaraní. Y dicen que cuando el autor de la letra, Luis Fonsi, se enteró de esto, se puso muy contento. Él, cuando escuchó la versión de Despacito, luego en mí, en idioma guaraní, que es lo que quiero que en este caso escuchen un momentito en la versión que van a escuchar. Esta es una escuela, es un grupo de niños que están en Luque, en una escuela que se llama Arambé. Arambé quiere decir Ararembé. Y Arambé es horizonte. Ahí acá Jonathan nos está dando siempre la mano. Un segundito con paciencia se llega haciendo, que ya me imagino. Esto que, repito, quiero compartir nada más con ustedes por 2 motivos. Primero, porque se traduce al guaraní, que estamos hablando de un tema muy conocido, ¿verdad? Y lo otro es porque los que cantan son niños. Y más allá, repito, de la polca, de la guarania, que obviamente es lo más importante que tenemos. Sin embargo, hoy nos encontramos con casos como este que en este momento, repito, se está dando. Uno es esta versión de lo que llamamos, conocemos entonces como la versión castellana de Despacito, ¿sí? Behueví. Y allí ustedes pueden escuchar. Creo que van a tener sonido ahí. ¿Se escuchan? Bueno, excelente. Les quiero hacer escuchar un poquitito nada más de esto, para que ustedes puedan apreciar. Niños, cantando, muy contentos de ellos, cantando la versión de Behueví en guaraní. Este es un primer caso. Ajustando acá el sonido, ya vemos ahora sí. A ver, sí. Bueno, ahora pueden ustedes, repito, esta partecita y ver esto que se está haciendo en guaraní.
vale, porque escucha por el código ahora mismo, ¿eh? Hasta allí nomás, debía cambiar para que ustedes vean de verdad. Yo sé que a lo mejor más de uno va a querer escuchar todo, pero otros ponen en internet, en YouTube, ¿verdad? Despacito en guaraní y van a tener la versión. Ahora quiero hacerles escuchar otra, ¿verdad? Son los desafíos que aparecen y que gente joven comienza a tomar participación. Este es el caso de un cantante de Coronel Oviedo, un tipo muy interesante. Él comenzó a traducir varias canciones cantadas originalmente en inglés por grandes compositores y músicos, cantantes norteamericanos, en fin. Y él se llama Néstor Amarilla. Y quiero hacerles escuchar, por ejemplo, esta versión, un segundito, la primera acá, y escúchenle cuando él canta. Cámara, que van a escuchar. Esta es una de las canciones y ahora les acabo de escuchar la segunda de él, que es, un segundito, acá salgo y les acabo de escuchar esta otra. Ahí va. Siempre en esto amarillo. Hay otras canciones, por ejemplo, de Bob Marley, que también le traigo, ¿verdad? Esta otra que quería hacer escuchar una víctima es de uno de los más grandes cantautores que hace poquito nada más anunció su retiro del ámbito de la música, ¿verdad? El catalán español Joan Manuel Serrat. Cuentan, nosotros tuvimos la oportunidad, inclusive hace años que vino acá, y cuando eso él había hecho unas declaraciones, decía que escuchó en algún momento una canción y se le pegó al oído, y escuchaba hasta en sueños, y después comenzó a decirle a sus colaboradores: ¿qué es esto? ¿Dónde? Bueno, y así descubre él que se trataba de una canción Sepulcra-Sumí. Y bueno, se descubre la canción, pero nadie entendía qué es lo que decía, porque estaba en un idioma desconocido, ¿verdad? Averiguan guaraní. Y allí es cuando entran en contacto con el doctor Luis Mario Izaguirre, entonces embajador por la en Francia. Luis Mario Izaguirre hace la traducción. Le traduce de guaraní a castellano, y él más que nunca, más enamorado todavía porque la letra era fabulosa. Él comienza a cantar y incluye Sepulcra-Sumí en uno de sus discos. Pasó a ser una de las composiciones entre varias otras, el disco más vendido que tuvo, ¿verdad?
él graba esta canción que quiero hacerles escuchar. Él canta una parte en guaraní, y fíjense cómo pronuncia el guaraní. No olviden que en el castellano no existe la I, que él pronuncia la I. Y lo otro, después, fíjense en la traducción que le hizo el doctor Barrio Zaguer. Acaba la canción. Voy a saltar a la parte de calor, solamente por una cuestión de tiempo. Esa es la traducción que le hizo Valerio Zaguer. Bueno, este es un caso entonces interesante. Estamos hablando de Joan Manuel Serrat. Y esta otra es la otra cara de la moneda, ¿verdad? Un personaje que llegó hace poco, impactó por todos lados, polémico, el famoso Bad Bunny. Y ya no pasó el tiempo para que los muchachos le creen la versión guaraní a una de las canciones de Bad Bunny. Y solamente a modo de enterarnos de esto, no tiene otra finalidad, ¿verdad? Porque la letra totalmente diferente a ese que asumía, ¿verdad? Pero increíblemente está guaraní, ¿verdad? Así que le voy a mostrar un poquitito acá la versión guaraní de lo que sería Bad Bunny, ¿verdad? Esto dentro de lo que estamos viendo, hay una última versión que se puede usar acá de lo que me llamó la atención también. Hay por ejemplo rock pesado, rock en guaraní. Esto es un grupo paraguayo que, un poquitito si puedo ubicar, el grupo se llama Blasphemer y tiene grabado 15 canciones de rock pesado en guaraní. Acá vamos a compartir uno de ellos, ¿verdad? Les va a llamar la atención. Lo que quiero con esto es que se den cuenta nomás cómo el guaraní se metió en todos lados. En los campos, hasta uno va a decir, no, por esto, en el viajero,
4, 5, 4, no importa. La cuestión es que está guaraní ahí. Y esto, repito, por lo menos una partecita quiero hacerles escuchar y rematar esto con una última publicación después. Acá está. El grupo se llama Blasphemer y esta es una canción que se llama Grupo Agri. Ese es un grupo paraguayo, uno último acá, que es determinando la parte, creo que no te... Bien, ya se lo sé. Perfecto. Entonces, vamos a esto último, que es blues, ¿verdad? Pero en guaraní, ¿verdad? Muy interesante también, por el ritmo que, repito, no es lo tradicional, no es ni folk ni guaraní. De ahí vamos a escucharle a este grupo paraguayo de la red. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes en esta nuestra jornada de hoy, lo que hace a la presencia guaraní en Internet. Entonces nos tocó ver acá, por una parte, el tema del guaraní Wikipedia o Wikipetá, por el otro lado el navegador Mozilla, Firefox, el tercero el traductor, que funciona ya relativamente bastante bien. Y esto último que forma parte de un paquete, digamos, de canciones cantadas originalmente en otros idiomas, por otros cantantes y otros ritmos, que hoy en día también, en este caso, se dan en idioma guaraní. A veces de Iponá, de Pablo Cercaña, de Parecer Guaraní, de Samó, o Nemo Baeguazó, creo que ese es el punto al cual todos a lo mejor podemos arribar a una interesante reflexión hoy de que el guaraní está lejos de la desaparición, ¿verdad? De esas lenguas que están en peligro de muerte. Primero porque tiene más de 100.000 hablantes, tiene la región casi 11 millones de hablantes. En el caso de Paraguay, probablemente 7 millones de hablantes acá y en el entorno Argentina, Brasil, Bolivia, inclusive en la parte de Uruguay, que tiene guaraní hablantes. Se habla por eso de 11 millones de guaraní hablantes y eso está muy lejos de los 100.000 que preocupa a la UNESCO y que pone como límite diciendo, bueno, los que tienen menos de 100.000 hablantes están en peligro de muerte. Y lo otro, la presencia de un idioma en Internet, que es el otro requisito hoy para que una lengua sobreviva, para que una lengua se mantenga viva, ¿verdad? Y ese requisito tiene que ver con una presencia en Internet. Mucha gente que escribe en grupos de WhatsApp, hay gente que escribe en Facebook, Instagram, donde sea, hay por de guaraní, ¿verdad? Yo tengo como cualquiera de ustedes un perfil en Twitter, en Facebook, hay que dejarle a ningún guaraní, no hay guaraní. La gente pasa videos, pasa grabaciones
el idioma guaraní. Y eso es signo de la vitalidad que tiene hoy el idioma. Estamos hablando, repito, de un proceso muy complicado, de donde se prohibió, se castigó a la gente, a un tiempo como este, donde paulatinamente la situación va mejorando y hay un posicionamiento muy importante del guaraní, ¿verdad? Eso no podemos perder de vista, sobre todo cuando estamos estudiando. Y la intención de la clase de hoy fue mostrarles a ustedes dónde poder conseguir información hoy. Cuando uno busca, ¿será que hay canciones en guaraní que no sean pulcas y guaraníes? Acabamos de ver que hay. ¿Será que hay un lugar donde solamente puedo encontrar información exclusivamente en guaraní? Que acabamos de ver que hay. Wikipedia, en nuestra primera referencia. Más adelante les voy a mostrar otros sitios más. Pero aparte, el tema también de poder usar, en este caso un traductor, que era todo un desafío, hoy también tenemos, no solamente en la forma escrita, sino que escucharon ustedes con el audio por medio. En este momento estamos trabajando con otro colega, profesor Alcides Torres, profesor de la parte informática, con el que trabajamos el tema de Mozilla. Estamos trabajando en una base de voces, donde la gente lee un texto y graba. La idea es tener una base de voces para Mozilla, donde ellos ponen Baisa van a coger y alguien lee Baisa van a coger. Y Mozilla guarda, registra la forma que se pronuncia y queda en una base muy importante. Se está hablando de un número muy alto ya de grabaciones hechas por mucha gente y eso está ayudando en este momento a darle otro posicionamiento. Es decir, entramos en todas los recovecos, allí los espacios que hay, estamos metiendo dentro de la posibilidad, estamos metiendo guaraní. No sé si hay alguna consulta, no sé si por allí, acá, entre los que estaban presentes, les llamó la atención, sabían de esto, es algo nuevo. Lo ideal es siempre poner por punto y aparte nomás, ¿verdad? Sí. Hacer la traducción por puntos. Hay veces la gente mete un texto completo y es más complicado para el traductor. En general, no solamente para guaraní, para castellano, inglés. Pero lo ideal sería hacer una prueba línea por línea, punto por punto y uno consiga una traducción muy buena. Qué lindo saber eso, ¿no? La idea es justamente hoy mostrar que eso está en línea. Normalmente hay algunas cosas que todavía no puede ser distinto, pero ya una buena parte hoy en día se puede usar perfectamente. Ustedes vieron que funcionan todas las lenguas. Acá nomás si queríamos probar todo, y vamos a amanecer hasta mañana. Chino, japonés, coreano, a todos estos idiomas traduce hoy. Y siempre con la voz de por medio. O sea, todo lo que uno ve escrito, uno puede escuchar después a poner el altavoz y escuchar cómo se dice eso. Así que por ese lado también me parece que es tan interesante y bueno, muchas gracias también por ese comentario, creo que es muy válido. ¿No hay alguna consulta? ¿No sabes si...? Bueno. Entonces, por hoy vamos a dejar acá. Y la semana que viene ya retomamos normalmente la parte que estábamos viendo de conversación. Vamos a ver los verbos más comunes que le dije, adjetivos, adverbios, y vamos a seguir construyendo oraciones. Y paralelamente vamos a ir hablando de estas cosas también